Hola, hola, hola a todos, ¿cómo les va? Buenas noches, bendiciones, que el Eterno me los bendiga muchísimo, en gran manera. Gente, tema para mí súper importante, poder hablar de esto es maravilloso también en un tiempo que es muy, pero muy importante. Recuerden que arrancamos el año bíblico con Pesaj, ¿sí? Según lo que el Eterno determinó cuando habló con Moisés, ¿sí? Cuando nuestro pueblo todavía estaba en Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: este será el primero de los meses para ustedes, ¿sí? Y fijó la luna nueva, ¿sí? De aquel mes como el primer día del mes. Y luego dijo, obviamente, el cordero me lo sacrificarán, o sea, Pesaj celebrarán 14 días después del avistamiento de la luna nueva. Así que, bueno, gente, comenzamos con eso, o sea, el año bíblico, ¿sí? Para el pueblo del Eterno, según el calendario del Eterno, no según nuestro calendario greco-romano o gregoriano, ¿sí? Nuestro calendario comenzó el 1 de enero, ¿no? Pero según el plan del Eterno, según Éxodo capítulo 12, ¿sí? Gente, a ver, partamos de la base. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque si decimos, ¿sí?, que somos hijos de Dios, entonces se entiende que hay una cultura establecida por mi papá, la cual yo debo seguir. Hay un calendario fijado por mi papá, que yo como su pueblo ahora, que yo como su hijo ahora debo seguir. Y me tengo que aferrar a él, ¿sí? Entonces, según nuestro papá, nosotros comenzamos el año bíblico el 8 de abril. ¿Sí? Lo comenzamos a ver con un montón de señales, porque no solamente lo comenzamos con la luna nueva, ¿sí?, sino que también lo comenzamos con este eclipse, ¿sí?, que se vio, ¿sí?, allí en Estados Unidos. Entonces hubo y está habiendo señales en los cielos, como Yeshua bien lo dijo en su palabra, que iba a haber señales. Y las señales, gente, no solamente son terremotos, y no solamente son tormentas, y no solamente son cosas que podemos ver aquí en la tierra, sino en los cielos también. Entonces, bueno, hemos hablado de Pesaj y ahora estamos a nada, estamos a 24 horas, ¿sí? Menos de 24 horas, porque ya hace como una hora que cayó el sol. Recuerden que el día hebreo va desde la caída del sol hasta el otro día a la caída del sol, ¿sí? Entonces ya hace como una hora y pico que aquí cayó el sol, así que estamos hablando de que faltan menos de 24 horas para poder celebrar, lo hemos conocido como Pentecostés, ¿sí? Pero Pentecostés en sí no se alinea con lo que el Eterno quiso decir, o no se alinea con la palabra hebrea para esta convocatoria, que es Shavuot. Shavuot es semanas en plural, ya que viene de semana Shavua, en singular, ¿sí?, desde el idioma hebreo. Ahora, ¿por qué es tan importante semana? O sea, uno por ahí no le podría, o no le lleva demasiado el apunte cuando escuchamos la fiesta de las semanas. No entendemos mucho por qué semanas, claro, pero en el contexto agrícola, ¿sí?, desde nuestro pueblo contaba 7 semanas completas, y al día siguiente, al día 50, después de haber presentado la gavilla, ¿sí?, delante del sacerdote, el cual, ¿se acuerdan? Y si no, nosotros hemos leído Levítico capítulo 23, donde se celebraba Pesaj, ¿sí? Al otro día se comenzaba la celebración de panes sin levaduras, que duraba 7 días, pero 2 días después de pan sin levadura, ¿sí?, entonces el pueblo cortaba un racimito de gavillas, las gavillas de trigo, ¿sí?, desde la primer cosecha que tenían ahí nomás encima, y la traían delante del sacerdote. El sumo sacerdote la mecía, ¿sí? Entonces ese día se contaba 50 días, o sea, 7 semanas completas,
Y al día siguiente de la semana número 7, de haber completado la semana número 7, ¿sí? Día 50, entonces el pueblo celebraba Shavuot, ¿no? Celebraba la convocatoria de las semanas, porque se habían cumplido las semanas. ¿Y qué hacía el pueblo? Metía la hoz. Metía la hoz porque habían venido de levantar la cosecha del trigo y ahora ya tenían la cebada lista ya para ser cosechada. ¿Qué pasó en Shavuot también? ¿Sí? ¿Qué pasó en Shavuot? Eso es muy importante. O sea, ¿por qué la importancia de Shavuot? ¿De qué nos habla Shavuot? ¿De qué nos habla Pentecostés? No solamente nosotros lo vemos y lo recordamos, ¿sí? 50 días después de la muerte de Yeshua. Recuerden que él se le apareció al día siguiente, ¿sí? De su resurrección o al momento de él resucitar. Durante 40 días se le apareció a sus discípulos. 10 días antes de que se cumpliera Shavuot, él se va, él le dice: es necesario que yo me vaya, y espérense tranquilos aquello que mi padre anunció, que mi padre profetizó, que mi padre prometió para ustedes. 10 días después, ¿sí? Reunidos los 120, no cuenta la palabra, ¿sí? Reciben la llenura del Espíritu Santo. O sea, viene el Ruach, viene el Espíritu Santo a morar, ahora a partir de ahí, viene a morar dentro del creyente. Muy importante saber esto. Yeshua vino a hacer un nuevo pacto. Bien lo dice el libro de Romanos, lo dice el libro de Jeremías. Dice: yo haré un pacto con ustedes, haré un nuevo pacto. Bueno, ahí hay cierta discordia con que si es nuevo o es renovado. Entendiendo el contexto, no hay nada nuevo, distinto, sino que hay una renovación de aquel pacto que se le fue dado al pueblo en el monte Sinaí. Ya voy a volver ahí. Entonces, ¿qué viene a hacer Yeshua? Viene a renovar aquello que se rompió. Viene a renovar. ¿A renovar en qué sentido? Viene a darle continuidad al anhelo del Padre, viene a darle continuidad al sueño del Padre, viene a darle continuidad al propósito del Padre en la vida de sus hijos. Eso es lo que viene a hacer Yeshua. Bueno, 50 días después, en Pentecostés, como lo hemos conocido, estos 120 que estaban juntos reciben en sus propias vidas, ¿sí? No solamente son llenos del Ruach, sino que el Ruach, el Espíritu Santo, viene a morar dentro de ellos, ¿sí? Pero, a ver, no solamente ocurre ahí, no es algo que solo ocurrió ahí, sino que hay un precedente en la historia. ¿Cuál es el precedente? Que eso es muy importante, ¿sí? Hay algo en la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay una ley, ¿sí? Que se conoce como la ley de la primera mención. ¿Cuál sería la ley de la primera mención? Una vez que vos en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento encontrás algo, seguramente aquello fue mencionado primero en el Antiguo Pacto. Entonces me remonto allá, voy para allá, busco el contexto que aquello tiene. Entonces Pentecostés, así como lo hemos conocido, donde estos 120 estaban juntos, ¿sí? Tiene una primera mención. Esto se menciona por primera vez antes. ¿Dónde? Allí en la Torá, o sea, en los primeros 5 libros, haciendo referencia a cuando nuestro pueblo sale de Egipto, ¿sí? Camina durante 50 días hasta llegar al monte Sinaí. En el monte Sinaí el Eterno desciende, ¿sí? Sobre la cumbre del monte, en esa nube espesa donde había truenos y había... ¿se acuerdan? En Pentecostés, digo Pentecostés para que no se confunda con Shavuot, pero deberíamos llamarlo como es, deberíamos llamarlo Shavuot por la importancia que esto tiene y debido a qué. Bien, en Pentecostés nosotros leemos que el lugar tembló, y hubo un viento recio, y hubo como llamas de fuego, o lenguas de fuego, ¿sí? Que se aparecieron sobre los apóstoles. Y esto, gente, no es un hecho aislado, sino que podemos ver también, 50 días después de la salida de nuestro pueblo de Egipto, cómo en el monte Sinaí, ocurre exactamente lo mismo.
Fue tan tremendo que el pueblo dijo, a ver Moisés, nosotros nos vamos a subir, nosotros nos vamos a quedar acá abajo, ve tú, anda vos a hablar con el Eterno y después nos venís allá con las nuevas. Entonces en la cumbre del monte pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Hay como fuego y hay un torbellino y hay como un viento recio y está pasando lo mismo. ¿Y qué hace el Eterno? Le entrega a Moisés su Torá. Recuerden que Torá tiene que ver con instrucción. Torá tiene que ver con la legislación. A ver, Moisés, acabo de sacar a un pueblo que yo escogí, acabo de llamar a un pueblo que yo formé de Egipto, y aquí te entrego la constitución para ese pueblo. Aquí te entrego las instrucciones para que ese pueblo caminen en obediencia, tengan una guía. Eso es Torá. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Le entrega las instrucciones a Moisés en esas tablas de piedra, ¿sí? O sea que Shavuot o Pentecostés tiene su precedente. En aquel tiempo, ¿sí?, que era tipo y sombra de lo que iba a venir, en aquel tiempo el Eterno le entrega a Moisés su Torá, sus instrucciones en tablas de piedra. Pero en Jeremías luego lo nombra, o sea, el escritor de Hebreos hace mención. ¿Se acuerdan que el fin de semana pasado estuvimos hablando acerca de la importancia de la concordancia, ¿no? Que yo tengo que, cuando yo encuentro, ¿sí?, que ese versículo me está dando una concordancia, me está llevando para atrás, la importancia de ir allá al antiguo pacto y leer aquello en su contexto. Leer unos capítulos antes y unos capítulos después para poder comprender el contexto, lo que está ocurriendo allí. Que el escritor hoy me lo trae, ¿sí?, me lo trae al hoy para yo poder comprenderlo y entender aquello, ¿sí?, dentro de un contexto. Bien, en aquel tiempo, entonces el Eterno le dio a nuestro pueblo su Torá en tablas o en piedra, escritas en piedra. Pero dice, este es el pacto que yo haré con ustedes. El pacto que yo haré con ustedes es una renovación de aquello, pero esta vez no será como en aquellos tiempos con sus antepasados, sí, que los escribí en piedra, sino que esta vez, ¿qué dice el Eterno? Las pondré en su mente y en su corazón. Entonces no hay nada nuevo. De pronto podría haber algo distinto, como que claro, ya no es en piedra, sino que es ahora adentro, en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Pero es darle continuidad a lo que nuestro Padre había hablado con nuestro pueblo, allí al pie del monte. Aquello no cambió, la intención del Padre no cambió, el corazón del Padre no cambió, el anhelo del Padre no cambió, el sueño del Padre no cambió, el propósito, el diseño, la voluntad del Padre no cambió. La diferencia está en que esta vez ya no está afuera, sino que está adentro. Él nos selló con su Espíritu Santo y es su Espíritu Santo dentro nuestro quien nos hace recordar lo que el Padre dice en su instrucción y nos guía, nos muestra el camino por el que tenemos que andar. Entonces, bueno, un poquito de introducción para el tema de hoy, porque comencé diciendo qué tema importante para mí, qué tema importante y el eje de nuestro ministerio. Si ustedes leen acá, Ministerio Internacional de Restauración, dice acá abajo, que yo siempre lo tapo con mi cabezota. Ministerio Internacional de Restauración. Nuestro Padre Celestial así nos los dio, así nos lo hizo conocer, nos los entregó, pero con la intención de hacer retornar al pueblo a su origen. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Enseñando acerca de nuestra identidad y de nuestro origen. Por eso la importancia. ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? Y estoy diciendo, qué importante este tema para mí, para nuestro ministerio, ¿sí? Al estar tan cerquita, al estar a menos de 24 horas, ¿sí?, de poder celebrar Shavuot. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es importante? Porque, gente, en Shavuot, y si bien ya ocurrió, ¿sí?, de manera histórica, ya pasó, pero tiene una proyección poderosa, una proyección final, año a año, ¿sí?,
esta convocatoria trabaja en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo convocatoria? Porque son convocatorias, son tiempos señalados, fechas fijadas, fechas establecidas por nuestro Padre, donde nos llama, nos convoca. Es una fecha donde su pueblo, sea a donde sea que vivas en este planeta, ¿sí? Hay un día y una hora señalada por nuestro Padre Celestial donde, ¿qué pasa? Hay una convergencia. Él señala un tiempo, Él señala una cita para congregarnos, ¿sí? Para encontrarnos con Él, para converger con Él. Entonces, ¿qué pasa cuando esto ocurre? ¿Qué pasa cuando ocurre una convergencia? Cuando me encuentro con Él, su Hijo, con Él, en un tiempo, en un momento, en una cita que Él le estableció. ¿Qué pasa? Lo que pasa es maravilloso. ¿Por qué? Porque al estar ahí, estoy siendo primeramente obediente a lo que Él manda. Entonces, yo voy con mi obediencia. ¿Y qué ocurre? Ocurre que a ver, tenemos que tener una mente libre de prejuicios y una mente no estructurada para poder comprender que lo que pasa en esa convergencia es que un portal dimensional se abre. ¿Qué es esto? Así como en las películas. Sí, no. Pero gente, hay un acercamiento del cielo y la tierra. Es como si el cielo bajara a la tierra. Hay un portal dimensional que se abre donde mi estructura mental, donde mi capacidad espiritual de poder comprender su diseño, su palabra, se expande. Él permite una expansión en mi vida y en cada convocatoria, no solamente en Shavuot, ¿sí? Si bien cada convocatoria tiene su proyección y cada convocatoria trabaja de una manera diferente, pero lo que cada convocatoria sí podemos ver, ¿sí? Es que hay una expansión en nuestro ser, hay una expansión en mi espíritu, hay una apertura de mente, hay una caída de así como que es esas escamas que se le cayeron a Pablo, ¿sí? De sus ojos cuando Ananías ora por él, para que yo poder de esa manera comprender, tener una mayor comprensión del diseño del Padre. Que estoy convergiendo con Él. A ver, no se quedó el Padre esperándome. ¿Por cuánto tiempo pasó? Por muchísimo tiempo pasó, que no entendíamos el tema de las convocatorias. Pensábamos que eran para un pueblo nada más. Pensábamos que eran para los judíos nada más. Y ya vamos a hablar de eso. Pensábamos que eso era viejo, que ya había pasado. Y no, gente, eso tiene total vigencia para el pueblo del Eterno hoy, aún. Pero mientras no lo sabíamos, entonces me lo puedo imaginar al Padre llegando al lugar, el día y la hora señalado, y esperando, y esperando, y esperando a un pueblo que nunca apareció. Pero en este caso, en la medida que Él permite que podamos comprender aquello, que Él nos abre los ojos para que podamos ver, entender, que eso está vigente aún hoy para un pueblo específico. Entonces, Él está ahí y yo llego, me encuentro con Él. Hay un encuentro, se produce como un vórtice. O sea, en esa convergencia como que se abre un vórtice. No sé bien cómo explicarlo. No encuentro mejor manera que decirlo. Se abre como un hueco. Donde lo espiritual, gente, la esencia misma del Padre viene a provocar esa llenura. Y esa expansión. Esto es poderoso. Y esto permite que entendamos
que entendamos cosas que estaban ocultas, cosas que estaban escondidas, guardadas para este tiempo, guardadas para esta generación. Como se le dijo a Daniel, Daniel, esto para ti está cerrado, sella estas palabras, Daniel, no son para ti, sino que son para la última generación, donde el Da'at, el conocimiento, será revelado. Eso pasa. Por eso digo que importante para mí es poder hablar de este tema cuando esto está ocurriendo. A nada ya de Shavuot, de esta expansión. Entonces, qué mejor que mañana poder, con lo que escuches hoy y lo puedas estudiar, lo puedas analizar, lo puedas investigar, presentarte mañana delante del Eterno con eso, para que Él pueda revelarte aquello y hacer que esto que vamos a hablar ahora quede fijado en tu interior. Y haga una parte importante de tu despertar. Haga una parte importante de tu origen, de tu esencia, de tu identidad. Gracias, cielo. No me salía la palabra. Viste que estaba diciendo un montón de palabras a ver si me podía acordar y no me acordaba. De nuestra identidad. ¡Oh! Hay tanto para contar. No creo que lo pueda, es extenso el tema. No creo que lo pueda terminar hoy. Miren que ya pasó media hora, es solo en introducción, porque estoy solo en la introducción del mensaje. Así que seguramente va a haber una segunda parte de esto. Pero será poderoso porque la segunda parte vendrá, ¿sí?, con una expansión de tu identidad, de tu conocimiento, de tu entendimiento. Tendrás una noción, ¿no?, de tu origen. Entonces, cuando hablemos acerca de aquello en esta segunda parte, entonces seguramente comprenderás un poquito más a lo que estamos hablando. ¿Quién es Israel? Miren lo curioso, ¿no? Ustedes observen siempre, no se queden solo con lo que pasa, no, porque pasó allá. No tenemos que ser ajenos a un montón de cosas, sino comprender aquello que Yahshua dijo, que cuando lleguen los tiempos finales iban a pasar muchas cosas, iba a haber señales, cosas iban a salir a la luz, muchas cosas íbamos a comprender. Y de pronto, miren qué curioso, que hoy parece que decir Israel es prácticamente una mala palabra. Cómo se han encargado a través de este conflicto con Hezbollah, con los palestinos, a través de este conflicto, perdón que diga conflicto y no la otra palabra que es guerra, porque lamentablemente el algoritmo de YouTube parece que está bastante sensible, y sería una lástima que este video, que este vivo lo sacaran. Entonces permítanme usar algunas palabras un tanto similares o que corte la palabra, pero ustedes son muy inteligentes y van a saber comprender al toque lo que les estoy diciendo. Entonces, debido a todo esto que está pasando hoy todavía, esto que empezó el 7 de octubre del año pasado, y que parece que está bien lejos de terminar, sino que se va acrecentando y agravando el asunto. Entonces, hoy en día yo sé que ha habido gente que ha sido censurada por el solo hecho de nombrar a Israel. Lamentablemente lo tenemos que nombrar porque hace parte del mensaje, ¿no?
Digo lamentablemente por el algoritmo en el caso que censuran nuestro video, pero bueno, esperemos que no. ¿Ah? Pero pareciera que hoy decir Israel es algo malo. De pronto tener algo que ver con Israel, de pronto mancharía, ¿sí?, un poquito tu estatus social. Entonces, hoy se habla muy mal de Israel y ojo, que la Biblia nos enseña que oremos por la paz de Israel. La Biblia nos enseña que si bendecimos a Israel se volverá hacia nosotros aquella bendición, pero que si maldecimos a Israel, aquella maldición que salió de nuestra boca, ¿sí?, aquello vendrá también en nuestra vida. Hay un principio. Gente, hay un principio. Recordemos siempre los principios. En la Torá, en las instrucciones que el Padre establece, deja fijados principios que yo debo aprenderlos para que no me vaya mal. Entonces tenemos la historia de Balaam con Balac, que Balac quería maldecir al pueblo a toda costa, y luego de un montón de cosas que habían ocurrido previo, Balaam le dice, a ver, acá, Balac, perdón, ¿cómo puedo maldecir a quien Dios bendijo? No hay forma. No se puede. No se puede. Aunque querramos y aunque le pongamos todas las fichas, no se puede maldecir a quien Dios bendijo. Fin del asunto. Entonces, es más, número 23 creo que es, que dice que no hay ni agorero o agüero, ni hechicería que funcione contra Jacob, contra el pueblo del Eterno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos hoy, de lo que nuestra boca habla hoy, acerca de lo que todo el mundo está hablando de Israel. Pero la cosa es que decir hoy Israel o ser un tanto empático con Israel hoy podría ponerte en problemas, ¿no? Es la verdad, es lo que vemos en todos los medios, Porque los medios se están encargando de mostrar solo lo que Israel hace. No enfoca en ninguna otra cosa, solo lo que Israel hace. Todo lo malo que Israel está haciendo. ¿Tienen sus razones? En parte sí, claro que sí. Hay todo un contexto que se da acerca del sionismo, acerca de la mezcla, del sincretismo que hay hoy, que es válido poder decir sí, Israel sí es culpable de ciertas cosas. Pero para hablarlo y para decirlo así tenemos que entender el contexto histórico, porque si no vamos a hablar cosas que no sabemos. Pero gente, acá es lo importante de todo esto es quién es Israel o quiénes hacen parte de Israel. Y esto tiene que ver, y quiero arrancar el tema hablando de las dos casas, o hablando de cuando la nación de Israel, por el pecado, ¿sí?, de Salomón, pecado que no se lo cobra al Eterno en sus días, sino que le dice Salomón, esperaré y esto lo haré, la división la haré en tiempos de tu hijo, en tiempos de Roboam. Cuando te herede tu hijo, allí dividiré el reino. Por el pecado, por las metidas de pata de Salomón. Y bueno, pasa así, justamente. Salomón muere, asciende al trono su hijo. Su hijo hizo peores cosas que su papá, por lo tanto le da la legalidad al Eterno para poder hacer lo que él había dicho. Entonces separó el reino, quedando, si nosotros vemos el mapa
¿sí? Quedando la casa de Judá con las tribus de Judá y Benjamín al sur, ¿sí? En la provincia de Judea, y tenemos el reino del norte, o sea, al norte o arriba de la provincia de Judea, hacia el norte, ¿sí? Tenemos la provincia de Samaria, donde allí quedaron constituidas las otras 10 tribus, con Jeroboam al mando. Por eso vas a ver, si lees el libro de Crónicas o si lees el libro de Reyes, ¿sí? Te vas a encontrar con que en tiempos del rey de Judá, en tiempos del rey de Israel, y puede que haya gente que no entienda eso. Claro, porque el reino estaba dividido. Entonces, al estar dividido, está el reino del sur y el reino del norte, la casa de Israel y la casa de Judá, ambas o cada una tenía su rey. Por eso es que estaba el rey de Judá y estaba el rey de Israel, de la casa de Israel. O sea, haciendo referencia a esas 10 tribus que habían quedado al norte con Jeroboam, ¿no? Como su primer rey. Bien. La cosa que las 12 tribus son hijos de Israel, son hijos de Jacob. ¿Quién es Israel? Bueno, un poquito, ¿no? O sea, esto no estoy dando la respuesta todavía a quién es Israel, pero en ese contexto en el cual estoy hablando de las dos casas, ¿sí? Israel era Jacob. Jacob se le fue cambiado el nombre, Yeshua o aquel ángel lo bendice, le cambia el nombre de Jacob a Israel. Entonces, Israel o Jacob tiene 12 hijos que fueron llamados los hijos de Israel, los hijos de Jacob, ¿ah? Las tribus de Jacob, la casa de Jacob. No hay tal cosa, no lo encontramos en las Escrituras, que el Eterno le haya puesto nombre a la tierra, a ese lugar geográfico, a ese lugar físico hoy que conocemos como Israel. Porque hoy en día nosotros decimos Israel y lo tomamos como un país más. Decimos Israel como si dijéramos Argentina. Simplemente lo relacionamos con un espacio geográfico, allá en Medio Oriente. Pero el Eterno le dio una tierra a los hijos de Israel, y esa tierra no tenía nombre. En realidad no tenía nombre. Era llamada como Eretz Israel. Eretz en hebreo es tierra, o sea, la tierra de Israel. La tierra que el Eterno le entregó a Israel. Que luego, en 1948, aquello se establece como Estado, se establece como nación y recibe el nombre. La tierra recibe el nombre de Israel. Pero el Eterno no le había puesto nombre a la tierra. O sea, que cuando se hablaba de Israel eran los 12 hijos con su descendencia de Jacob. ¿Se entiende? Necesitamos entender eso. Por eso voy tanto para atrás para poder comprender un poquito el contexto histórico. Cuando Israel, las 12 tribus, son divididas, entonces queda la casa de Israel al norte, compuesta por 10 tribus, y la casa de Judá al sur, con las 2 tribus restantes. El Eterno habla con la casa de Israel, porque la casa de Israel se estaba alejando, empezó a alejarse, y se había alejado del Eterno de una manera, ya no guardando ninguna de sus festividades, no guardando Shabbat, haciendo lo que les parecía, como si no tuvieran un Dios a quien servir y ser obediente. Entonces el Eterno viene con sus profetas, manda a sus profetas a decirle: a ver, pueblo, si no se vuelven a mí con todo su corazón, si no dejan de hacer lo que están haciendo, porque están haciendo cosas abominables, se están asimilando con las naciones, están haciendo lo que yo les dije que no hagan. Yo les dije: hey, cuando los introduzca a la tierra, no hagan lo que ellos hacen. El pueblo hizo oídos sordos. Esas 10 tribus
hicieron oídos sordos, hicieron lo que quisieron. La cosa que el Eterno dijo, listo, les voy a mandar al asirio. Asiria estaba arriba, más al norte que Samaria, ¿sí? Vieron, si vemos el mapa hoy donde tenemos a Siria, bueno, Siria y un poco de Irak, y ahí un poquito Turquía y por ahí, ¿sí? Eso era Asiria, ahí estaban los asirios. El Eterno le dijo, muchachos, si ustedes no se vuelven a mí con todo el corazón, entonces le voy a mandar al asirio. Y el asirio los llevará cautivos y los desparramará por toda la tierra. El pueblo no hizo caso y así sucedió. Lo que el Eterno dijo que iba a venir, vino. La cosa es que en el año 722 antes de Yeshua ocurrió esto. Vino el asirio, vinieron los asirios con todo su ejército, ¿sí? Conquistaron aquella provincia, conquistaron la provincia de Samaria, y se llevaron cautivos a las 10 tribus. Entonces, algunas fueron llevadas cautivos para allá, alguna gente de allá fue traída para acá, algunos alcanzaron a escaparse y a correr y a distribuirse, ¿sí? Por todo alrededor. La cosa que, por esa razón, porque el pueblo no quiso volver al Eterno, ¿qué hace el Eterno? Le entrega carta de divorcio. ¿Por qué decimos carta de divorcio? ¿Y en qué momento se casó? Tal vez alguna vez lo pensaste. ¿En qué momento el Eterno se casó con el pueblo si en ningún lugar nos habla de boda? Bueno, dentro de la cultura hebrea, y escuchen los términos, no digo cultura judía, ya vamos a hablar más adelante de eso, o tal vez en la segunda parte, pero dentro de la cultura hebrea, y ya voy a hablar también quiénes son los hebreos, estaba esto. Había un contrato matrimonial que el esposo hacía con la esposa. Cuando el esposo le entregaba a la esposa el contrato de matrimonio, ahí ya ocurría el desposorio. En ese momento, cuando la esposa aceptaba aquel contrato, en ese momento ya se convertía en la esposa. Nada más que había que esperar cierto tiempo de preparación para que todo aquello se consumara. Entonces sí, luego de aquel desposorio donde ella ya era esposa de él y él esposo de ella, entonces luego del tiempo de preparación se llevaba a cabo la ceremonia y luego de la ceremonia ambos se entraban a su cuarto, y sellaban aquel contrato, ¿sí? Con su noche de bodas. Bien. ¿Esto ocurrió con el Eterno y su pueblo? Claro que sí. ¿Dónde? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando el Eterno le entrega a Moisés su Torá, le entrega a Moisés algo que en hebreo se llama ketubá, y ketubá tiene que ver con ese contrato. Entonces, cuando el Eterno le entrega a Moisés las tablas, le está entregando ese contrato de matrimonio. El Eterno se desposa con su pueblo. Se desposa con todo Israel, con las 12 tribus. Aunque después las 12 tribus fueron divididas, el Eterno estaba casado con ellas. Se había desposado ya con su pueblo. Por esa razón es que como la casa de Israel, también llamada la casa de Efraín, no quiere saber nada con volver al Eterno, entonces, porque además, ¿por qué el Eterno se le entrega carta de divorcio? Porque hay un adulterio espiritual y hay una especie de fornicación espiritual. Y el mismo Eterno lo cuenta, porque ustedes a espaldas mías fornican debajo de todo árbol frondoso con los dioses de las naciones, con los baales del resto de las naciones.
Entonces había un adulterio espiritual. El pueblo había fornicado espiritualmente con los dioses de las naciones, sin dolerse que estaban dejando a su verdadero Dios, aquel con el cual habían hecho y firmado un contrato de compromiso, de desposorio. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Previa advertencia que el pueblo no escuchó, entonces el Eterno se desposa. Se le entrega carta de divorcio, se divorcia, el Eterno se divorcia. Por eso que encontramos en el libro de Oseas, cuando el Eterno le dice a Oseas, ve y búscate una mujer adúltera, una mujer fornicaria, una prostituta, y le dice que tenga hijos con ella. Entonces tiene el primer hijo y lo llama Jezreel, y tiene el segundo hijo y lo llama Lo Ruama, creo que es el primero, Lo Ruama, donde es no me compadeceré más de ti, haciendo referencia a la casa de Israel, haciendo referencia a la casa de Efraín, esas 10 tribus que no quisieron saber nada con él. Entonces hay una representación con la segunda hija de Oseas con la prostituta, y le dice, hey, llámale Lo Ruama, que es no compadecida, porque no me compadeceré más de ti, haciendo referencia a las 10 tribus. Luego tiene otro hijo y le pone Lo Ami, que es no sos más mi pueblo. O sea, no solamente no voy a tener más compasión de ti, sino que no sos más mi pueblo. Yo no tengo más nada que ver con vos no tenés más nada que ver conmigo. Hay un corte, una separación casi definitiva. Casi definitiva. Pero el Eterno no se divorcia, no le entrega carta de divorcio a las otras 2 tribus, a la casa de Judá. Claro que no le podía entregar carta de divorcio porque desde allí venía el Yeshua, desde allí vendría el Mesías. Entonces no puede ser jamás, el Mesías jamás podría haber venido de parte de una fornicaria, de parte de una adúltera, sino que el Eterno se queda en su compromiso con Judá. Desde ese momento, gente, bueno, también luego pasa exactamente lo mismo, pero el Eterno no se divorcia, pero pasa exactamente lo mismo con la casa de Judá. Y también fornicaron, también adulteraron, y el Señor le dice, hey, vuélvanse, si no les voy a mandar a los babilonios, les voy a mandar a Nabucodonosor. Ellos no quisieron hacer caso, el juicio del Eterno se cumple, viene Nabucodonosor, sitia, ¿sí?, a Jerusalén, sitia Judea, donde estaba la casa de Judá, las 2 tribus, Benjamín y Judá, y se los trae cautivos a Babilonia. Pero con la diferencia, ¿qué pasó con las 10 tribus? El asirio trató de diluir, trató de arrancar su identidad, mezclándolos, llevándose hombres de acá para allá, mujeres de allá para acá, haciendo que fueran perdiendo su identidad. La idea del asirio era borrar por completo su identidad, la identidad de pueblo del Eterno. Y lo consiguió. Pero no así Nabucodonosor, no así los babilonios. Los babilonios de pronto tenían otra forma. Le dijeron, te traemos cautivo para acá. ¿Y sabes qué? Acá en Babilonia, mira, seguí sirviendo a tu Dios, no hay ningún problema. Seguí con tu Shabbat, seguí con tus lunas nuevas, seguí con tus días de fiesta, seguí con tu tradición, seguí con tu cultura, no hay problema, pero acá. Entonces, la casa de Judá, aún en su cautiverio, ellos no perdieron su esencia. Ellos no perdieron su costumbre, ellos no perdieron su identidad.
70 años después, a través de Ciro, ¿vieron cuando en Isaías uno lee acerca de que Ciro, tú eres mi ungido y te daré los tesoros ocultos y secretos y escondidos? Claro, el Señor levantó a Ciro, un gran líder persa, si no me equivoco, que derroca, ¿sí?, a Nabucodonosor, toma las tierras que Nabucodonosor había conquistado, y el Eterno usa a su siervo Ciro para traer la libertad, como diciendo, bueno, a casa de Judá ya cumplieron la sentencia, así que pueden volver a su tierra. Entonces, a través de Ciro se da un decreto, se hace un decreto donde Israel, o la casa de Judá, puede volver a su tierra. Bueno, en ese contexto es cuando Yeshua nace, en ese contexto Yeshua se cría, se desarrolla, pero aquí encontramos algo curioso para muchos y algo que no se conocía el significado para muchos, y algo totalmente desconocido para otros. Cuando Yeshua, en medio de la casa de Judá, dice, yo no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas, escuchen, de la casa de Israel. Yeshua le está diciendo, muchachos, yo no vine, sino a esas 10 tribus. Yo he venido, déjenme parafrasear aquello, yo he venido a recoger, yo he venido a traer de regreso a esas 10 tribus que fueron regadas, desparramadas por todo el mundo. ¿Ustedes ya están acá? ¿Ustedes guardaron Torah? ¿Ustedes no perdieron su identidad? ¿Ustedes tienen al Eterno? ¿Ustedes aman al Eterno? ¿Son celosos del Eterno? ¿Ustedes ya están acá? ¿Ya están establecidos en su tierra? Yo he venido a buscar, yo he venido a recoger a esas 10 tribus, a esas ovejas perdidas que corresponden a la casa de Israel, a la casa de Efraín, a las 10 tribus que fueron por el asirio, por su pecado, por su transgresión a la Torah, desparramadas por todo el mundo. Pero la cosa, tenemos en el caso de Romanos capítulo 7, donde Pablo hace una analogía, ¿no?, y habla de la ley del matrimonio. La cosa, y sintetizando aquello, Pablo dice que en la Torah fue dicho de que si el marido entregaba carta de divorcio a la esposa, aunque luego el marido se arrepintiera, la ley no permitía que él la volviera a tomar. Y si ella se arrepentía con la carta de divorcio en la mano, la ley impedía también que ella pudiera volver a su marido. Aunque ambos quisieran, la ley decía que no podían. Salvo, escuchen esto, salvo que el marido muriera. Entonces, si el marido moría, entonces ella era libre. Ella quedaba liberada de la ley que la ataba a su marido. Entonces quedaba liberada de la ley, dejaba de ser una adúltera y ahora ella era libre de poder casarse y de estar con quien quisiera. ¿A qué voy con esto? Que cuando Yeshua le dice a la casa de Judá, yo no he venido sino a las ovejas perdidas, o sea, yo he venido a traer de regreso a esas 10 tribus, ustedes, y esto es medio complicado de entender si no nos ponemos en la mente, si no nos ponemos en el lugar
de la casa de Judá. La casa de Judá, compuesta por la tribu de Judá, que era la más grande en número, y la tribu de Benjamín, que era más chiquita en número, a las dos tribus se las conoció como judíos. Como judíos. Entonces estaban los judíos que venían de la tribu de Judá, propiamente, y estaban los judíos que eran benjaminitas en realidad, pero que se les decía judíos también porque eran un número más pequeño. Entonces se lo asimiló juntos, se los contó juntos. Entonces la tribu de Judá eran los judíos del tiempo de Yeshua. Entonces los judíos de pronto decían, pero, a ver, la casa de Israel ya no está. A la casa de Israel se le fue entregada carta de divorcio. La casa de Israel no puede venir aunque quiera. Y no se la puede ir a buscar porque la ley dice que no. Por lo tanto, decían los judíos, el pueblo escogido del Eterno somos nosotros. Y solos nosotros. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Nosotros somos Israel. Y está bien. O sea, el planteo, ¿sí? El planteamiento que ellos llevan a cabo, está bien, está perfecto, está correcto. Porque la Torá, la misma ley dada por el Eterno, dice que la adúltera no puede volver. Aunque el esposo quiera, no puede volver. Pero ya no podía, o sea, no había forma. A menos que el esposo volviera, pero muriera. Pero ¿para qué va a volver si no hay esposo? ¿Ah? Entonces, ellos dijeron, nosotros somos Israel. Solo nosotros somos Israel. Una vez el Eterno Dios, él me dijo, me habló. El Eterno tiene muchas formas de hablar con sus hijos. En mi caso, Él habla conmigo en forma de pensamientos, ¿sí? Que vienen a mi mente en determinado momento. Entonces, en un momento, el Eterno me habló así, por pensamientos, y me dijo, ustedes son mi as. ¿Vieron en el póker cuando se dice que tengo un as en la manga? O sea, tengo una carta importante. El as en el póker, los uno, ¿sí? Llamados as. Bueno, yo no sé el póker, pero es así. Es la carta más importante, la carta de más valor, la carta de más peso. Entonces, el dicho está en como que saco el as de debajo de la manga. Y una vez el Eterno me dijo eso. Ustedes son mi as debajo de la manga. Entonces, el Eterno, en ese contexto, tenía un as debajo de la manga, que nadie sabía. No se conocía, no se sabía. ¿Qué iba a hacer nuestro Padre Celestial? ¿Por qué razón había dicho que iba a traer a la tribu, o mejor dicho, a la casa de Israel de regreso, si la misma ley lo impide? No se puede. Pero ahí está lo maravilloso, gente, de estudiar, de buscar, de indagar, de meterse profundo en lo que él habla, en lo que él dice. Porque encontramos a Pablo en este mismo capítulo 7 de Romanos diciendo que el esposo, aunque quisiera, no podía tomarla, y la mujer, aunque quisiera y se arrepintiera, no podía volver con su esposo de nuevo. Pero Pablo dice, cita lo que la Torá, lo que la ley dice, a menos que el esposo muera. Entonces ella es libre para poder casarse con quien quiera.
Y parafraseando aquello, Pablo dice, pero qué mejor que volver con aquel que murió y resucitó. Y ahí está el secreto, gente. Ahí está el secreto. Que la resurrección de Yeshua, su resurrección, no es para otra cosa, sino para volver o para poder traer de regreso, para poder estar nuevamente junto con su amada. Entonces ahora su amada, cuando el esposo muere, a ella se le quita el título a esas 10 tribus. Se le quita el título de adúltera, de fornicaria. El esposo murió, ella es libre. Pero el esposo ahora resucitó también. Por lo tanto, ella, libre de aquella ley, puede volver como una mujer pura, ¿eh?, a estar con su esposo. ¿Cuánto tiempo nos llevó a entender eso? ¿Cuánto tiempo eso estuvo delante de nuestros ojos? ¿Cuántas veces habremos leído y pasado de largo porque no se entendía Romanos 7? Pero cuando el tiempo llega, el Eterno simplemente quita el velo de tus ojos, quita la venda de tus ojos y te permite comprender lo que allí está escrito. Entonces, por medio de la muerte y resurrección de Yeshua, es que Yeshua dice, yo he venido a buscar, porque me voy a morir, pero voy a resucitar y los voy a poder traer de regreso. La tribu de Judá, mejor dicho, sí, la tribu de Judá con la tribu de Benjamín, que conforman la casa de Judá, ellos mantuvieron su ADN puro y limpio, porque no se mezclaron con gente de las naciones, con gentiles, con paganos, sino que mantuvieron la pureza de su ADN, la pureza de su genética, al no tener relaciones, al no tener hijos con la gente de las naciones. No así la casa de Israel. La casa de Israel sí se mezcló, y mucho, hay mucha mezcla, y se perdió bastante de ese ADN. Perdieron la pureza. Pero, gente, volvemos al as debajo de la manga. Cuando el Eterno, muchísimo tiempo antes, llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice a Abraham, te voy a llevar una tierra, te voy a mostrar una tierra. Y luego, si recuerdan, ¿no?, en Génesis capítulo 12, donde el Señor le dice a Abraham, en tu simiente, en tu semilla, en tu simiente, en tu zera, sí, que la palabra original hebrea zera, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Todo el mundo que habita hoy en el planeta? No. Capaz que lo entendemos así. Pero ¿cómo debe entenderse eso a la luz del contexto profético que se estaba desarrollando en ese momento? Permítanme parafrasearlo. Le está diciendo a Abraham, todo aquel que provenga de tu ADN
Recuerden que Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob y Jacob padre de los 12. Y 10 de esos 12 se regaron por el mundo. El Eterno, comprendiendo aquello de antemano, sabiendo de antemano lo que iba a pasar, el Eterno le dice a Abraham: Abraham, todos aquellos que provengan de ti, que compartan tu ADN, serán benditos. Y acá está la paráfrasis. Aunque se mezclen de tal manera que solo quedare un 1% de ese ADN original. Yo no sé si ustedes me están siguiendo el hilo, yo no sé si ustedes me están siguiendo el hilo, ya se perdieron hace rato. Pero no, puede ser que ustedes lo estén viviendo como yo, ¿no? Al momento de estar contándole estas cosas. Gente, Yeshua dijo: el que es mío. Él dijo: el que es mi oveja. Yo parafraseo aquello y Yeshua dijo: el que es mío. El que tiene mi ADN. Recuerden que Yeshua era judío porque venía de la tribu de Judá, pero tiene linaje, tiene genética, tiene los genes, tiene el ADN de Abraham. Porque cuando a Abraham se le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, hace referencia directa a Yeshua. Pero no solamente a Yeshua, sino a todo el linaje que luego venía por esas 12 tribus. Entonces, Yeshua dice: el que es mío va a oír mi voz y pasará por la puerta. ¿A qué voy con esto, gente? Que si hoy estás en una iglesia, si hoy amas a Dios, recibiste a Yeshua en tu vida, en tu corazón, dijiste aquellas palabras de que Yeshua te invito a venir a mi vida, mora en mi vida, mora en mi corazón, cualquiera de esas cosas, o no fuiste nunca a alguna iglesia, pero sentís que el Padre te habla y has tenido un acercamiento con Yeshua, entonces la Biblia nos enseña que escuchaste su voz y le dijiste sí al llamado del Eterno. Sea por la razón que sea que hayas aceptado a Yeshua, a Jesús en tu vida, sea por la razón que sea. Si eso pasó, si escuchaste su voz y no lo negaste en tu corazón, entonces la Biblia es muy clara al respecto. Compartís el ADN de Yeshua. Venís a ser descendiente de aquellas 10 tribus que fueron regadas y dispersas por todo el mundo. Y así tuvieras un 1% debido a toda la mezcla que hubo, así tuvieras un 1% de aquel ADN de Abraham, por la bendición que el Padre le dio a Abraham, ese 1% prevalece, escuchen, ese 1% prevalece, gente, sobre ese 99%
de ADN gentil, pagano. Y al venir a Él, al venir a Yeshua, el Padre tiene la capacidad de restaurar tu ADN, de limpiar ese 99% y convertirlo en ese ADN original, en ese ADN bendito, que salió de los lomos de Abraham. Y es eso lo que te convierte en pueblo del Eterno. Es eso lo que te convierte en parte del pueblo del Eterno. Y quiero dejarlo acá. Quiero dejarlo acá porque ya me pasé de la hora y la idea es que no sea tan larga el video, sino que lo puedas parar y retroceder y tratar de seguir el hilo. Entonces no lo quiero hacer, podría seguir por otra hora para tratar de llegar a la conclusión de esto, pero no lo quiero hacer extenso, lo quiero dejar para el próximo sábado. ¿Ah? Pero quiero que te quedes con eso. Que si hoy me estás escuchando, aunque no me escuches hoy, sino que me escuches muchísimo tiempo después, hoy es 14 de junio del 2024, a viernes. Aunque lo escuches muchísimo tiempo después, si me estás escuchando, si me estás viendo, entonces es porque sos descendiente de aquellas 10 tribus que fueron regadas, que fueron esparcidas, que se mezclaron. En tu ADN hay al menos, o por lo menos, un 1%, por lo menos, un 1% de aquel ADN que se le fue dado a Abraham. Cuando el Eterno elige a Abraham, llama a Abraham, separa a Abraham, santifica. Recuerden que santidad, santificación tiene que ver con apartar. Se aparta para un propósito específico. Entonces el Eterno separa, saca a Abraham de su tierra, de su parentela, para llevarlo a una tierra que Él le va a dar, que era Eretz Israel, aquel lugar que conocemos hoy en el Medio Oriente como Israel. Esa tierra el Eterno se la dio a Abraham para entregársela a su descendencia. Y Abraham pasa a ser el primer hebreo, y el término hebreo viene de una palabra en hebreo, dentro del idioma hebreo, que es hebrí. Y hebrí tiene que ver con uno que cruza el río. Porque Abraham, cuando salió de Ur, tuvo que cruzar el río, tuvo que cruzar el río Éufrates para venirse a esta parte, para venirse a la Mesopotamia, para venirse a la tierra que el Eterno le iba a dar. Entonces cuando él, por orden y por obediencia al Eterno, él decide cruzar del otro lado, se convierte en el primer hebrí, en el primer hebreo. Y cuando él, por orden y por obediencia al Eterno, hace lo que el Eterno le dice que tiene que hacer, su ADN es cambiado, su ADN es restaurado. Y ahora el Eterno le dice, en este ADN será bendito y prevalecerá sobre todos aquellos que salgan de ti, Abraham. Entonces Abraham tiene Isaac a Jacob, si bien Isaac tiene a Esaú también, pero Esaú es otra cosa, ¿eh? Viene de otra línea. ¿Sí? Y Jacob es padre de estos 12 jefes, de estos 12 líderes, de estos 12 jefes de familia, que luego compondrían
las 12 tribus de Jacob o de Israel, y que 10 de ellos fueron regados y tuvieron hijos por cada rincón de este planeta. Y te vuelvo a decir, si me estás escuchando, si me estás viendo, si este mensaje, y yo sé que va a ser así, el Eterno te lo está haciendo oír, es porque tenés al menos un 1% de ese ADN. Y el Eterno te está llamando de regreso a casa. Porque eres su pueblo. Eres parte de su pueblo. ¿Sí? Quiero que te quedes con eso. Quiero que con esa idea en tu cabeza, el Eterno mañana, cuando a la caída del sol celebremos Shavuot o Pentecostés, el Eterno la pueda bajar de acá y establecer acá. Para que tengas un entendimiento y una comprensión mayor de lo que eso significa. Para que cuando en el próximo sábado hablemos de quién es Israel, ya lo tengas más que claro y más que asumido. Porque cambiará tu vida para siempre. ¿Sí? Amén. Aquí lo dejamos entonces. Escuchalo otra vez al video si hace falta. Y otra vez, si hiciera falta. Te pido que en la medida de lo posible lo puedas compartir con quien creas que tiene que escuchar esto. Que lo puedas compartir. Porque tal vez esta información sea importante y que seguramente va a cambiar la vida de alguien más. Te mando un abrazo gigante a la distancia y seguiremos con la segunda parte de este tema. Un abrazo enorme y bendecido y poderoso Shavuot, fiesta de las semanas, para mañana. Que nuestro Padre Celestial te expanda tu capacidad de comprender su diseño y caminar en pos de él. Nos vemos la próxima. Chao, un gusto. Nos vemos. Chao, chao, chao.